Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, lunes 20 del mes de abril. Comenzamos la semana con Dios, comenzamos la semana con Jesucristo nuestro Señor y comenzamos con la Santa Misa. Miren, ayúdenme a compartir la misa, pásenle la misa ahí a sus familiares, amigos. Si no saben lavar, préstenme la batea. Si no saben predicar, yo predico. Y no saben cocinar, préstenme la cocina, para que ellos escuchen la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios está muy bonita, porque habla del primer mártir de la iglesia, que se llama Esteban. Ese es el primer mártir. ¿Y por qué lo mataron? Hechos capítulo 6. Lo mataron por creer en Cristo. Y por peleón también lo mataron. Y por hablón. Y eso necesitamos en la iglesia, gente que hable, gente que predique, no mudos, no callados, que tenga boca para hablar. Si ustedes se callan, las piedras hablarán. Esteban empezó a hablar y a refutar, y empezó a predicar y a explicar, y nadie podía refutarlo. ¿Y qué hicieron? Pues lo desaparecemos y lo desvivimos a este por hablón, y murió Esteban. La iglesia lo nombró santo. ¿Por qué? Porque defendió la fe católica, porque defendió la fe cristiana, porque defendió a Cristo. Esteban es un ejemplo que nosotros tenemos en una persona que exhortaba, que predicaba con valentía, con entusiasmo. ¿Le costó la vida? Sí, pero pudo llevar el evangelio. Aunque usted lo callen, aunque usted le digan que no, siga compartiendo las misas, las enseñanzas, para que la gente se siga llenando de Dios y nutriendo. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por la iglesia necesitada, por la iglesia San Judas Tadeo de Torunos, por José Peña, José Macías, Ignacio García, Elena Núñez, Pedro Zambrano, Salvador Reyes, Aurora Rivera, José Campos, José Hernández, Cayetano Lainés, Pedro Vivas, Lucas Ruiz, todas las benditas ánimas del purgatorio, por la salud de Dani Delgado, Yeimara Peñaranda, Juan Gaitán, conversión de un padre de familia, en acción de gracias por el trabajo de Saúl Moreno, por Carlos Rivera para que Dios lo guíe, por Antonio Velázquez para que pueda obtener su libertad. Oramos a Dios por todos ustedes quienes desde su casa están viendo la Santa Misa. Coloque aquí en los comentarios su intención durante el canto, escriba por quién quieres ofrecer esta Santa Misa. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverlo a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverlo a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el gozo y la paz de nuestro buen pastor resucitado esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a recordar, vamos a reconocer, vamos a pensar en nuestros pecados. Esteban dio la vida por el evangelio y nosotros ni leemos la palabra. Esteban dio la vida por Cristo y nosotros ni a la misa vamos. Esteban fue un hombre de fe, creyente, y nosotros
queremos tener la fe a nuestra manera. No defendemos la fe de nadie. Cualquiera habla de la religión, no le decimos nada. Cualquiera dice mentiras y nadie le puede expresar o decir algo. ¿Por qué? Por miedo a la muerte, por miedo a que le digan cállese, por miedo a que le digan usted sí es fanático. Pidamos perdón a Dios porque la fe no la defendemos, no la cuidamos. Cualquiera la trastoca, la daña y no nos importa. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de mí, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de mí. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que despojándonos del modo de proceder del hombre viejo, nuestra forma de vida corresponda a la naturaleza que restauraste en nosotros gracias a los sacramentos pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito ahora a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los libertos, procedientes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban, y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Te conté mis necesidades y me escuchaste.
Enséñame, Señor, tu voluntad. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús le contestó: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes que hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. Porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la Santa Misa del día de hoy. Vamos a compartir hoy la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a ver la muerte de Esteban. La muerte de Esteban, y comienza el capítulo 7. La muerte de Esteban sucedió debido a
que Esteban tenía un temperamento, un carácter muy trunco, muy duro, muy fuerte como el de Jesús. A Esteban cualquiera no lo convencía. A Esteban cualquiera no lo doblegaba. Y a Esteban cualquiera no lo engañaba. Miren, Esteban es muy diferente a muchos católicos que yo conozco. Esteban es muy distinto a muchos católicos que vienen a la misa. Esteban es muy distinto a muchos que siguen a Cristo, pero sin fundamento. Esteban era un hombre como Apolo allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Un hombre de fe, un hombre de valor. A un hombre que no le tenía miedo a nadie ni a nada. Y llegaban los judíos y decían, Jesús no es el Mesías. Jesús no resucitó. Ustedes son unos fanáticos. Y Esteban decía, ya va un momentico. Con las escrituras le respondía a los judíos que Cristo sí era el Mesías. Y ellos no podían refutarle. Ellos no podían contradecirle. Ellos no podían hacer nada. Y hoy día necesitamos católicos de eso. No peleonen, no que agarren la Biblia y le den a otro por la cabeza. No que con insultos. Católicos firmes, seguros, que puedan demostrar con las escrituras que Cristo es el Señor. Que puedan demostrar con las escrituras la doctrina de Cristo, el evangelio de Cristo, la palabra de Cristo. Hoy necesitamos muchos católicos que defiendan la fe. Hoy necesitamos muchos católicos que lo que dice Santiago, si alguien se desvía de la verdad, que lo haga volver, que lo haga regresar, pero con la palabra, con el evangelio. Miren, me llama mucho la atención aquí en la Biblia lo que hizo Jesús, el evangelio de San Marcos, evangelio de San Marcos, Mateo capítulo 4, las tentaciones de Jesús. Si usted lee Génesis capítulo 3, está la tentación de Eva, donde está el primer pecado de nuestros padres. Pero cuando el diablo viene a enfrentar a Jesús, para aquellos de manera especial que nos juzgan, nos condenan y dicen que el padre lo pasa peleando con lo evangélico, usted no puede decirle protestantes, usted no puede decirle evangélicos, usted no puede decirle hermanitos evangeliquitos, no puede decirle nada de eso. Usted tiene que tratarlos con cariño, tiene que tener tolerancia, tiene que dejarlos quietos. Miren, cuando nosotros hacemos las ollas solidarias, y ojalá usted tenga algún día tiempo y mire una olla solidaria, o cuando nosotros hacemos la comida y le damos a la gente, o cuando hacemos jornadas médicas, o cuando hacemos alguna actividad de parte de la iglesia, nosotros no hacemos distinción de personas. Los diciembres, cuando hacemos las actividades con los niños grandes, que vienen muchos niños de diferentes partes de aquí de la comunidad, yo no ando diciéndole, ¿usted es católico o evangélico? ¿Usted es católico o protestante? ¿Usted cree en la iglesia? No, a la misma iglesia los meto a todos. Y vienen sus madres. ¿Y cómo sé que no son católicas? Porque cargan sus faldas. ¿Y cómo sé que no son católicos? Porque sus papás me dicen varón, varón, varón. Que Jehová te bendiga, varón. Y cuando hay una comida, y cuando hay un compartir, o hay un evento, o una ayuda, una necesidad a alguien, se la damos a los protestantes. El otro día hubo en el pueblo una salida del río. Y el pastor me mandó a decir que le dijeran al varón de la iglesia que les prestara la joya de la olla solidaria. Le prestamos las joyas, los platos, le prestamos la parrilla. Casi que voy yo a acompañarlos a hacer la olla, yo no estaba viajando. Cuando se trata de solidaridad, de hermandad, de cercanía, cuando se trata de hablar, de comer, de compartir, cuando se trata de ayudar, se ayuda a todos. Pero cuando se trata de doctrina, cuando se trata de la palabra de Dios, de lo que es verdad y de lo que es mentira,
Nosotros debemos aprender a ser selectivos y no comernos cualquier basura y no llenar nuestra mente de cualquier mentira o engaño. Porque si nos dejamos guiar por la mentira y por el engaño, entonces el padre de toda mentira es el diablo. Y el diablo quiere, a través de ellos, vienen con amor, hermanito, vengo a hablarle de Dios, que de Dios, escucha palabras de Dios, venga, le hablo, un versículo, permítame hacer una oración. Con esa dulzura llega donde usted. Lo invito a mi célula, lo invito a compartir a mi iglesia, a mi compartir allá. Venga, que allá se canta, que allá se ora, todo es bonito. Esas palabras dulcitas que al inicio le dan, ese pan blandito que es una piedra escondida, eso te puede hacer daño. Por eso hay un pecado que se llama pecado de apostasía. Cuando yo soy católico me vuelvo a bautizar por los protestantes con ellos. Cuando yo soy católico y me voy a las sectas protestantes, a cultos, a retiros, a talleres, a convivencia con ellos. La doctrina, lo que enseñan, es lo que hay que refutar, es lo que hay que contradecir, es en lo que no estamos de acuerdo. Pero en el convivir, en el compartir, en el estar juntos, en el estar preparados, en el estar como hermanos, eso hay que compartirlo. Cuando el diablo fue a atacar a Cristo, ustedes van a ver que todos los ataques que el diablo le hizo tuvieron una respuesta. Y una respuesta bíblica. Y como el diablo sabía que Cristo conocía de la Biblia y sabía de la palabra, también el diablo le pone Biblia. Y Jesús no le dice al diablo, mire, con la Biblia no vamos a pelear, con la palabra de Dios no vamos a hablar. No, Señor, usted deje de ser tremendo, yo no le voy a responder nada. No, Señor, no. Cuando el diablo le pregunta, le dice con la Biblia, Jesús le responde con la Biblia, con la palabra de Dios, y no se le queda callado. Mateo capítulo 4 versículo 1. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. El Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo tentara. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, El diablo. La primera tentación, nos vamos a fijar más en la segunda que en la primera. si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Cómete las piedras, Jesús. Si tú eres el Hijo de Dios y tú vas a ir al cielo, quieres ir al cielo algún día, tú eres el Hijo de Dios, tú vas para allá. Es lo mismo que hacen los protestantes. ¿Quieres salvarte? Vente con nosotros. ¿Quieres ser hijo de Dios? Vente con nosotros. ¿Quiere el bautizo de niños? No le servía. Usted tiene que estar con nosotros para estar en el cielo, para un día, dije los testigos, tiene que formar parte de los 144,000 para que un día esté con Dios. Si no, no va para el cielo, no va para allá. Si eres el Hijo de Dios, le hace mención al cielo. Cómese las piedras. Haz que las piedras se conviertan en pan. Esa es la mentira del diablo. Y ese engaño, Jesús lo quita. Pero Jesús le respondió, Pero no le responde como a él se le ocurre. Le responde con la palabra de Dios. dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, Esa comida, esas piedras no son comida. Y no solo de ese pan se vive. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tus palabras son engañosas, Satanás son mentirosas, me están mintiendo. Le refutó al diablo, le refutó al chamuco, pero con la Biblia. Entonces, ¿por qué hay personas que dicen, usted no puede pelear con un protestante, no puede responderle a un protestante, hay que quedarse callado, hay que tener tolerancia, hay que tener amor, hay que saber convivir? ¿Por qué no se lo dicen a Cristo? Que Cristo bien sabía la palabra y su pensamiento y el mío. Y cuando llegó el diablo, al mismísimo diablo le sacó la palabra y le dijo así, así, así y así. ¿Por qué entonces usted no es capaz de ver y de reconocer? Miren, por ejemplo, cómo tienen al Padre Luis. Muchas personas que lo quieren, lo aman. Pero hay muchas personas que dicen, en mi parroquia no quiero que venga.
¿Y cuántas personas no se han regresado? Familias protestantes, pastores protestantes, personas que eran protestantes han vuelto a la iglesia, católicos que nos hemos instruido. El padre Luis Toro da unas grandes enseñanzas, pero hay muchos que lo atacan y dicen, no estoy de acuerdo, no me parece, y no, y no. ¿Cómo murió Esteban? Peleando por la fe, luchando por la fe. ¿Y quiénes lo mataron? Aquellos que estaban en contra de su lucha, en contra de su predicación. En la vida deben haber verdugos y deben también haber sentenciados. Deben haber ahorcados, deben haber personas que mueran. Pero miren la segunda tentación, que no hay que decir nada con la Biblia, porque es que la Biblia no es para contender, la Biblia no es para pelear. Momentico, escúchelo. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa A la ciudad santa, a las cosas sagradas, al templo. y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo. Arriba, en lo alto. Y le dijo, ¿Qué le dijo? si eres hijo de Dios, Si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo. lánzate, Jesús, lánzate. Y para que me crea, el gancho, el anzuelo. Pues la escritura dice, El diablo también conoce de Biblia. Y es la misma artimaña que emplean los protestantes. De nuevo, pues la escritura dice, la escritura dice, Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre. No te confieses con un cura. Y José no la conoció hasta que dio a luz. O sea, que después sí, y por eso se acostó con ella y tuvo más hijos María. La palabra de Dios dice que la cruz es maldita. Gálatas 3:13. Y el católico, como no lee la Biblia, le cree todas las mentiras a los protestantes. Las imágenes no hay que tenerlas en la iglesia. Tienen boca y no ven, o boca y no hablan, oídos y no ven, oídos y no oyen, y ojos y no ven. El Salmo 115 la describe. Y no hay que tenerla. Y el católico dice, naguara, tú sí sabes, pastor, tú sí sabes, hermano. El diablo también conocía una cita bíblica. Él aprendió de memoria para tentar a Cristo. Pues dice la escritura. ¿Y qué le digo? Eso es naguara, Satán. Ay, sí es verdad. Si la Biblia lo dice, si es verdadita, verdadita. No. El Evangelio nos quiere enseñar que a la hora de hablar de Dios, el mismo diablo va a confundir las palabras. La Biblia no dice en ningún momento que María tuvo más hijos, pero sí dice que ella iba a tener un solo hijo. Mateo 1:23, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. La Biblia no dice que la cruz sea maldita, pero la Biblia sí dice que la persona que muere en una cruz es maldita, se hace maldición. Pero no que la cruz sea maldita. Cristo se hizo maldición. Gálatas 3:13. La Biblia sí dice que hay que confesarse. Hay poder en la tierra para perdonar los pecados. Mateo 9:6. A quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados. Juan 20:23. Si hay poder en la tierra para perdonar pecados, pero ellos no se quieren confesar. Entonces, cuando el diablo ataca a Jesús, Jesús entabla un combate espiritual con la misma palabra para darle una respuesta, y no es malo. Cuando Esteban estaba hablando con todos ellos, le respondía con palabra, le respondía con Biblia y le mostraba enérgicamente que Jesús era el Señor. Le costó la vida, tenía muchos enemigos, porque el diablo quiere que nosotros los cristianos no respondamos nada. Que nosotros los cristianos nos enredemos como Eva. Si es verdad que Dios le prohibió comer de todos los árboles del jardín, dijo Eva. De todos no, pero de algunos sí. Dios sabe, Dios conoce. Y Eva se dejó engatusar por el diablo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Oigan. pues la escritura dice, El diablo dijo. Pues la escritura dice. Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna.
¿Cómo responde Jesús? Jesús replicó, Naguará, Satán, tú sí sabes, diablito, tú sí sabes. Ajá, no. Jesús no responde así. Jesús le dice al diablo, usted sabe de Biblia, ahí le va, tome, le voy a refutar. dice también la Escritura. Si la Biblia suya dice eso, la mía dice lo mismo, pero en otra parte también dice esto. Y hay que entender la Biblia y dialogando y hablando y a través del refute podemos llegar a un acuerdo. Y yo me acuerdo una vez aquí cuando llegué a trabajar a esta parroquia, llegó un muchacho, un profesor, no sé quién sería, a retarme. Usted es el cura, usted tiene que hablar conmigo. Usted es el cura, usted está equivocado. La iglesia suya no. El camarógrafo a veces está pila, estaba distraído, no llegó de inicio, pero cuando llegó, medio le grabamos la última parte que habló. Lo reto a un debate en público, aquí en el pueblo, en la plaza. Esa iglesia no voy a entrar. Yo le dije, mañana no puedo, pasado el otro año. Estaba ocupado, todavía no había acabado el año, yo le digo el otro año. Preparamos el día y se vino. El tema era la iglesia. Mire el debate, yo casi no debato pero en la parroquia cuando me toca. Pero así que vaya para allá, pues llamen al padre Luis que vaya y los debata, ¿verdad? Pero cuando me toca, tampoco me gustan los exorcismos y los endemoniados, pero cuando me toca levantar las manos. Yo sé que la gracia está, yo sé que el poder está, pero hay personas que se dedican a exorcismos, hay personas que se dedican a debatir y otros nos dedicamos a predicar. Pero ese día me tocó y cuando toca, dijo la loca, agachó, lo recogió y se lo puso en la boca. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, y yo agarré y nos pusimos a hablar de la iglesia. Y hablando del tema de la iglesia, él tuvo la oportunidad. Y yo le dije, demuéstreme dónde está la iglesia en la Biblia, la iglesia suya. Demuéstrame el tema de la iglesia. Le pasé el micrófono. Se puso el micrófono por aquí, no sonaba duro. A mí me gusta hablar duro y pego el micrófono bastante. Después salió diciendo que yo le quité volumen. Yo estaba sentado. Y empezamos a hablar de la iglesia. Y él empezó a hablar de mi iglesia. La iglesia católica es la iglesia, es la ramera, es la prostituta, es la bestia. La iglesia la hizo Constantino en el año 300, yo no sé qué, sacó una línea cronológica de tiempo. La iglesia fue hecha en este tiempo. Los papas han sido un malos, los obispos peores y los curas ni se digan. Y empezó a hablar cosas malas, cosas feas. Habló de todo. Pero no me explicó la iglesia de él. No me habló de la iglesia de él. No demostró ni en qué año se fundó su iglesia, ni quién fundó esa iglesia. Y entonces yo comencé a explicarle la iglesia, así con la Biblia, a refutarle como hacía Esteban. Bueno, mire, la iglesia fue fundada por Cristo en Mateo 16:18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi es una. La iglesia de Jesucristo es una, es santa, Efesios capítulo 5. Es católica, es universal. Vayan por todo el mundo, Mateo 28:18, en Marcos 16:15. Y es apostólica, viene de los apóstoles, Marcos 3:13 en adelante, Cristo nombró a los apóstoles. La iglesia católica tiene el Papa, Juan 21:15. Bueno, así voy explicándole. Los obispos, tienen los sacerdotes, tienen los diáconos. La iglesia católica tiene sacramentos, bautizo, comunión, confirmación, y están en la Biblia. Le mostré toda la iglesia en la Biblia, en la palabra de Dios, porque él ya me había demostrado la historia, la iglesia en la historia. Ya me había demostrado que la iglesia mía existía en la historia. Cuando llegó Cristóbal Colón a América en 1492, venía la niña, la pinta, la Santa María, y venían curas de la iglesia católica. Y ellos no venían, y ellos no existían, ellos no estaban. Martín Lutero era cura de la iglesia católica. Después se puso a protestar, por eso se llama protestante. Y me puse a explicarle, a refutar, y el hombre vino hasta un pastor también. Le dije, a usted lo atiendo otro día para que venga. Miren el video, ahí está, resumido se lo digo. ¿Qué era lo que hacía Esteban? Lo mismo que hizo Cristo. Ahora sí vamos a la primera lectura para comprender lo que hizo Esteban, para entender lo que este hombre hizo, que no es como algunos dicen, es que ustedes pelean, les gusta formar polémica, les gusta a ustedes
andar, no, ay, por favor, prefiero yo estar durmiendo allá en mi habitación. Prefiero yo estar como algunos curas sentados allá, gordos y colorados y buenos de comer asado. ¿Para qué me va a matar la vida? Voy a ponerme yo a discutirle. No, sino que es que yo he aprendido de la Biblia. Y en la Biblia Cristo defendió la fe cuando el diablo fue a atacarla, cuando el diablo fue a buscarlo. Esteban defendió la fe. Oigan, Hechos capítulo 6, versículo 8. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, Esteban estaba lleno de gracia. Esteban estaba lleno de poder. Oigan, escuchen. realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Esteban también realizaba signos y prodigios entre la gente. Pero miren donde yo quiero llegar, escuchen. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los libertos, procedientes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, Venían judíos de Alejandría, de Cilicia, de Asia, de la sinagoga de los libertos, de esos que se creían liberales, de esos que se creían los chivos que más mean, los más grandotes. se pusieron a discutir con Esteban. Se pusieron a discutir, a hablar de Cristo. Y no es que la Biblia no es para pelear. Y no es que la Biblia no es para discutir. Si cuando el diablo llegó a donde estaba Cristo con Biblia, Cristo no le respondió con Biblia. Cuando llegaron los judíos libertos donde estaba Esteban, Esteban no le respondió con Biblia. Miren cómo lo dice Hechos capítulo 18, versículo 24. Ahorita seguimos aquí. Antes de decir que Esteban refutaba y peleaba y discutía, o que los padres por predicar la palabra de Dios se la pasan peleando, se la pasan discutiendo. No, la fe hay que defenderla. Hechos capítulo 18, versículo 24. Oigan. Un judío llamado Apolo, Había un judío llamado Apolo, apologética. natural de Alejandría, había llegado a Éfeso. Llegó a Éfeso. Era un orador elocuente No era cualquier persona, era un orador, un predicador elocuente. y muy entendido en las escrituras. ¿Y sabía de Biblia? Mucho. Le habían enseñado algo del camino del Señor Le hablaron de Cristo, le enseñaron el cristianismo. ¿Y qué hacía Apolo? y hablaba con mucho entusiasmo. Predicaba con entusiasmo, con alegría, con valor. Enseñaba en forma acertada lo referente a Jesús, Enseñaba bien, no mentiras, enseñaba verdades, lo referente a Cristo. Oigan, aunque solo se había quedado con el bautismo de Juan. Hablaba pues con mucha convicción en la sinagoga. ¿y quién estaba en la sinagoga? Los judíos. Y hablaba, usted imagina, se metía a las sinagogas y le hablaba a los judíos que eran los preferidos de Dios, que eran los que tenían a Dios agarrado por la chiva, que fueron los que mataron a Esteban. Estamos leyendo Hechos 18, pero en el capítulo 7 le dieron muerte a Esteban. Al oírlo, Aquila y Priscila lo llevaron consigo y le expusieron con mayor precisión el camino, como pensaba pasar por Acaya. Versículo 28. Miren lo que hacía Apolo. Pues rebatía públicamente Apolo, como Esteban, rebatía públicamente, y con gran acierto sin equivocarse, con seguridad, a los judíos, a los que eran judíos. demostrando con las escrituras Pero no rebatía y hablaba con elocuencia, sino con las escrituras, como lo hizo Jesús, como lo hizo Esteban, como lo hace la iglesia, como lo hacemos algunos sacerdotes y bastante que nos critican. que Jesús es el Mesías. ¿Cómo la ve? Volvemos aquí a Esteban y terminamos. Rebatía públicamente a los judíos. Esteban, lleno de fe, lleno de gracia y del Espíritu Santo, hablaba, predicaba. Pero no podían refutar la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Pero no podían refutarlo, no podían destruirlo, no podían callarlo, no podían hacer nada, no podían defenderse. Mañana les sigo predicando, les sigo hablando de Esteban,
Mañana va a ser el otro capítulo 7 donde habla de la muerte de Esteban. No podían hacer nada. Hoy necesitamos de esos Esteban. El católico ignorante va a terminar en protestante. Cuando el católico es instruido, nunca será confundido. Cuando el católico sabe y llega un protestante y le dice, mire, usted sabe que la Biblia dice esto, y el católico le dice, le voy a responder como Cristo, pero también dice la Escritura, el protestante se va y lo deja y no lo molesta más. Pero debemos aprender a defender la fe. Debemos aprender se mete el ladrón a la casa, usted aunque sea cebullo llama a la policía. Se mete un protestante a robar la fe y usted se la deja robar. ¿Cómo la ve usted, querida lentes? Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, vamos a elevar nuestras oraciones a Dios. Vamos a pedirle al Señor por nuestras necesidades e intenciones. Ante todo, pidámosle a Dios por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo, camino, verdad y vida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones, para que ustedes y yo seamos instrumentos de la paz que viene de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes y los jefes de Estado, para que guíen nuestra patria por camino de amor, de justicia y libertad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de nosotros, para que, a ejemplo de Esteban, defendamos nuestra fe. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que, a ejemplo de Jesucristo, nosotros tengamos una respuesta a aquel que venga a pedirnos razón de la esperanza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que, a ejemplo de Apolo, quien defendió la fe y fue un orador elocuente, ustedes y yo estudiemos la palabra de Dios y así no nos dejemos engañar por mentirosos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que ustedes y yo, al leer la palabra de Dios, encontremos respuesta a nuestras dudas de fe. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que se dedican a defender la fe a través de la apologética, a través de la homilía, a través del ministerio sacerdotal, para que Dios les siga dando fortaleza, para que Dios les siga bendiciendo en esta ardua tarea. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos ustedes, para que al escuchar esta palabra puedan comprender la necesidad y la importancia de defender la fe de Cristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad y de misericordia, escucha nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, junto al pan y al vino, presentemos ante Dios nuestra vida, lo que somos y tenemos. Presentemos nuestras ofrendas. El que quiera colocar su granito de arena, lo puede hacer desde su casa en este momento. Hoy te traigo, Señor, lo mejor de mi vida, una ofrenda total por amor. Yo te quiero ofrecer toda mi vida, junto con este pan. Recíbelo, es todo lo que tengo, mi corazón es tuyo, Señor. Hoy te traigo también mi trabajo sencillo, mis esfuerzos, mis logros, mi amor. Con el vino, Señor, recibe mi alegría. Es fruto de tu amor. Recíbelo, es todo lo que tengo, mi corazón es tuyo, Señor. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Todos
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por esta ofrenda, para que purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofreció por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo Dios poderoso. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 santo Padre, nuestro Padre, te damos gracias por ser tus hijos. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un abrazo de paz, les envío mi abrazo de paz fraterno en la distancia. Los quiero mucho y gracias por acompañarnos en esta Santa Misa. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor, todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. En tu cuerpo encuentro mi paz, Señor. En ti descansa mi alma. Y está mi emoción, amado mío, que tiemblo por ti. Estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti, se me derrite por ti, Señor. En tu cuerpo y sangre directo al corazón, te refugias en mí y te siento tan vivo
vivo en mi interior, que tiemblo por ti. Estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti, se me derrite por ti, Señor. Estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti, se me derrite por ti, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica por nosotros los efectos de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana para la Santa Misa. No falten, los esperamos. Del libro de Josué, capítulo 11. Cuando Jabín, rey de Azor, supo todo eso, mandó mensajeros a Joab, rey de Merón, al rey de Sirón, al rey de Afsá, y a los reyes que viven en la montaña del norte, en la planicie de Quinot al sur, en la planicie y en las lomas de Dor al oeste. Los cananeos estaban al este y al oeste. Los amorreos, los hititas, los fereceos y los jebuseos de la montaña, los jebuseos del pie del Hermón, en el territorio de Mizpá. Salieron de campaña con todo su ejército. Era un pueblo tan numeroso como la arena de la orilla del mar, como una multitud de caballos y carros. Todos esos reyes se unieron y acamparon cerca de las aguas de Merón para atacar a Israel. Pero Yahvé dijo a Josué: no le temas, porque mañana a esta hora los entregarás heridos de muerte a Israel. Cortarás los jarretes de sus caballos y echarás al fuego sus carros. Josué y todos sus hombres de guerra los atacaron por sorpresa en las aguas de Merón. Se abalanzaron sobre ellos. Yahvé los puso en las manos de Israel, quien los aplastó y los persiguió hasta Sidón la Grande y hasta las aguas de Mirefot y el valle de Mispat al este. Los derrotaron de tal manera que no hubo un solo sobreviviente. Josué los trató como se les había dicho Yahvé. Les cortó los carretes, los caballos y los echó al fuego los carros. En ese tiempo Josué regresó y se apoderó de Azor, pues Azor era entonces la capital de todos esos reinos. Josué acuchilló a su rey,
condenando al anatema y pasando al filo de la espada a todos los seres vivientes de allí que estaban. No se dejó a nadie con vida en Arzor, a la que se incendió. Josué se adueñó de todas esas ciudades y de sus reyes. Lanzó sobre ellos el anatema y pasó a cuchillo como Moisés, el servidor de Yahvé, lo había ordenado. Pero Israel no quemó ninguna de las ciudades edificadas en las colinas, excepto Azor, a la que Josué incendió. Los israelitas se apoderaron de todo el botín, pero pasaron a cuchillo a toda la población hasta exterminarlas completamente. No quedó nadie. Josué llevó a cabo todo lo que Yahvé le había ordenado a Moisés en su servidor y que Moisés había transmitido a Josué. No se olvidó de nada de lo que Yahvé había ordenado a Moisés. De ese modo se apoderó Josué de todo el país, de la montaña, de todo el Negev, de la región de Gosén, de la planicie de Arabá, de la montaña de Israel y de sus alturas, desde el cerro pelado que se ve al lado de Seir hasta Baal-Gad en el valle del Líbano al pie del Hermón. Capturó a todos los reyes y les dio muerte. Durante largos días Josué luchó contra todos esos reyes. Ninguno de esas ciudades hizo la paz con los israelitas. Yahvé le dio ánimo a todos para que hicieran la guerra a Israel, con el fin de que fueran consagrados al anatema y destruir sin misericordia, como Yahvé se lo había ordenado a Moisés. En ese tiempo Josué volvió para exterminar a los Anakim de la montaña, de Hebrón, de Debir, de Anab, en una palabra, de todas las montañas de Judá y de toda la montaña de Israel. Las condenó al anatema junto con sus ciudades. No quemó un solo Anakim en el territorio de Israel, excepto en Gazá, en Gad y en Azoto. Josué se apoderó de todo el país, tal como Yahvé se lo había dicho a Moisés, y los distribuyó entre las tribus de Israel para que fueran su herencia. Entonces el país descansó de la guerra. Estos son los reyes a los que vencieron los israelitas al otro lado del Jordán, al este desde el torrente de Arnón hasta Monte Hermón, con toda la Arabá al este. Israel se había apoderado de sus territorios. Sihón, rey de los amorreos que vivían en Hesbón, su reino comenzó en Aroer, a orillas de Armón. Comprendía el fondo del valle, la mitad de Galaad, hasta el torrente Yabok, que marca la frontera con los amonitas. La Arabá hasta el mar de Kinerot, al este, y al mar de Arabá, al mar salado del este, en dirección de Beat Yesimot. Al sur, las primeras cuestas de Pisgah. Og, rey de Basán, uno de los últimos Refaín, residía en Astarot y en Edeir. Su reino comenzaba en el monte Hermón en Salcá. Comprendía todo el Basán hasta la frontera de los Gesitas y los Maacatitas, y la mitad de Galaad hasta la frontera de Sihón, rey de Hesbón. Moisés, el servidor de Yahvé, y los israelitas los habían vencido, y Moisés había dado la posesión en ese territorio a la tribu de Rubén, a la de Gad y a la media tribu de Manasés. Esta es la lista de los reyes del país que Josué y los israelitas derrotaron al este del Jordán, al oeste desde Baal-Gad en el valle del Líbano hasta el monte Pelé, que se levanta al lado de Seir. Josué distribuyó sus tierras y se las dio en herencia a la tribu de Israel, ya fuera en la montaña o en las tierras bajas, en la Arabá o en los lomajes regados, en el desierto o en el Negev.
entre los hititas, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los jebeos y los jebuseos. El rey de Jericó, al rey de Ahí, al lado de Betel, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Lasquín, al rey de Eglón, al rey de Geser, al rey de Debir, al rey de Geder, al rey de Sorma, al rey de Arad, al rey de Limná, al rey de Adullam, al rey de Maquedá, al rey de Betel, al rey de Tupúa, al rey de Jefer, al rey de Afet, al rey de Sarón, al rey de Merón, al rey de Hazor, al rey Merón, al rey de Aksaf, al rey de Tanaj, al rey de Magido, al rey de Cades, al rey de Jabneam, al pie del Carmelo, al rey de Dor, a los lomajes de Dor, al rey de las naciones de Galilea, al rey de Tirsa. En total, 31 reyes. Josué había vivido ya muchos días y tenía mucha edad cuando Yahvé le dijo: te has vuelto viejo, tienes ya mucha edad y todavía queda un vasto territorio por conquistar. Eso es lo que falta, todos los territorios de los filisteos, todo el territorio de Gesuritas, desde Sihor frente a Egipto hasta la frontera de Crom al norte, al que se le consideró como territorio de los cananeos. Los 5 pequeños reinos filisteos son Gaza, Asdod, Askelón, Gat, Ecrón, y los habitas están al sur. Luego todo el país de los cananeos, desde Meará, que pertenece a Sidón, hasta Afeca, y hasta el territorio de los amorreos, el territorio de los giblitas, en todo el Líbano al este, desde Gad, Baal-Gad, al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Jarmut, a todos los habitantes de la montaña, desde el Líbano hasta las aguas de Misrefot, y a todos los sidonios los expulsaré ante los israelitas, y tú no tendrás más que repartir el país como herencia entre los israelitas, tal como te lo ordené. Los israelitas ahora pues reparta este país para que sea la herencia de las 9 tribus y de la media tribu de Manasés. Tú se las darás desde el Jordán hasta el gran mar al oeste. El gran mar será su frontera. Moisés había dado ya su herencia al otro lado del Jordán, al este, a la otra media tribu de Manasés, a la tribu de Rubén y a la de Gad. Esto fue lo que Moisés, servidor de Yahvé, les había dado entonces como territorio, desde Areor, en el curso de Amón, la ciudad que está de fondo del valle, toda la meseta desde Medad hasta Dibón, todas las ciudades de Sijón hasta la frontera de los cananeos, Galaad y el territorio de los gersanitas y de los macatitas, toda la cadena montañosa del Hermón, todo el Basán hasta Salcar y el Basán, todo el territorio de Og, que reinaba en Astarot y en Deir, que fue el último sobreviviente de Efraín. Moisés había vencido y aniquilado a estos reyes. Sin embargo, los israelitas no arrasaron ni a los gesuritas ni a los macatitas. Por eso Guesú y Maacá existen hasta el día de hoy en medio de Israel. La única tribu a la que no se le dio su parte en herencia fue la tribu de Leví, porque Yahvé, Dios, en su herencia es su herencia, como él se lo dijo. Moisés había hecho el reparto entre los clanes de la tribu de Rubén. Este es el territorio que recibieron, desde Areor, en el curso de Arnón, la ciudad que está en el fondo del valle, toda la meseta hasta Mabat. Esbón, con todas las ciudades que están en la meseta, Dibón, Bamot,
Baal, Bel, Balmón, Yaaz, Sedemot, Mefat, Kiriitas, Simma y Seretasas, de la montaña de Arabá, Bet Peor, los pendientes regadas de Pisgah, Betahimot, todas las ciudades de la meseta y todos los reinos de Sihón, rey de los amorreos. Había sido derrotado por Moisés junto con los príncipes de Madián, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba, que eran súbditos de Sihón que vivían en esas tierras. El adivino Balaam, hijo de Peor, forma parte de los que habían sido pasados a cuchillo. La frontera de Rubén eran pues el Jordán y todo su territorio. Esa era la herencia de los clanes de Rubén con sus ciudades y sus aldeas. Moisés había hecho el reparto entre los clanes de la tribu de Gad. Este es el territorio que recibieron: Yazer y toda la ciudad de Galá, la mitad del territorio de los amorreos hasta Aroer, que está enfrente a Raba, desde Esbón hasta Ramat ad Mispe y Betonim, a partir de Manayín hasta el territorio de lo de Bear en el valle, Betarán, Benimar, Sucot, Safón. Todo eso era la segunda mitad del reino de Sihón, rey de Besón, el Jordán y el territorio que se extiende hasta el mar de Kineret, en la ribera este del Jordán. Esa era la herencia de los clanes de Gad con sus ciudades y sus aldeas. Moisés había hecho el reparto entre los clanes de la media tribu de Manasés. Este es el territorio que recibieron a partir de Mahanaim, todo el Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, todas las ciudades que acompañan en Yair Basán, en total 70 ciudades. Los hijos de Maquir, hijo de Manasés, recibieron la mitad de Galaad en Astamtot y Edei, capital de Og de Basán. Tal fue el territorio de los clanes de Maquir. Esa era la herencia que había repartido Moisés en la estepa de Moab, al otro lado del Jordán, al este de Jericó. Pero Moisés no le dio su parte en herencia a la tribu de Leví, porque Yahvé, el Dios de Israel, es su herencia, tal como él lo dijo. Esta es la herencia de los israelitas en el territorio de Canaán. Esto fue lo que dieron en herencia al sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun y los jefes de los clanes y de las tribus de Israel. El reparto se hizo por sorteo, como Yahvé lo había ordenado por boca de Moisés, entre 9 tribus y media. Pues Moisés ya había dado su herencia a 2 tribus y media al otro lado del Jordán. No había incluido en el reparto a los levitas, pero en cambio los hijos de José formaban 2 tribus, Manasés y Efraín. Los levitas no recibieron más que las ciudades donde vivían, con las tierras que los rodeaban para sus ganados y sus cultivos. Los israelitas se repartieron el país atendiéndose a la orden que Yahvé había dado a Moisés. Los hijos de Judá fueron a ver a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jofné, el Keniseo, le dijo: tú sabes que Yahvé dijo a Moisés, el hombre de Dios, respecto a mí y a ti, cuando estábamos en Cades Barné. Tenía entonces 40 años cuando Moisés, el servidor de Yahvé, me mandó desde Cades Barné a explorar el territorio, y yo le di mi informe con toda sinceridad. Mientras mis hermanos que habían subido conmigo desalentaban al pueblo, yo permanecía fiel a Yahvé, mi Dios. Por eso Moisés hizo este día este juramento: la tierra que ha pisado tu pie será tu herencia, y la de tu descendencia para siempre, porque seguiste fielmente a Yahvé, mi Dios.
Hice 45 años que Yahvé dirigió estas palabras a Moisés cuando Israel caminaba por el desierto. Y Yahvé me conservó la vida como lo había prometido. Ahora tengo 85 años, pero todavía estoy tan firme como el día que Moisés me envió. Me siento ahora con tanta fuerza como antes, ya sea para pelear como para ir y venir. Dame pues esa montaña de la que habló Yahvé ese día. Tú mismo lo escuchaste entonces. Allí están los Anakim en sus ciudades grandes y fortificadas, pero ojalá que Yahvé esté conmigo y los expulsaré como Yahvé lo dijo. Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefoné, y le dio como herencia Hebrón. Por eso Hebrón ha formado parte hasta el día de hoy de la herencia de Caleb, hijo de Jefoné, el kenicita, porque había seguido fielmente a Yahvé, el Dios de Israel. Hebrón se llamaba antes Kiriat Arba. Esa Arba era el nombre famoso de los Anakim. Y con esto el país descansó de guerras. Los clanes de la tribu de Judá recibieron por sorteo un territorio que llegaba hasta la frontera de Edom y que se extendía desde el desierto de Sin hasta Cadés por el sur. La frontera meridional partía de la extremidad del mar Salado, de la lengua de la tierra de Mira al sur. Se prolongaban por el sur la subida de los escorpiones, atravesando Sin. Subía el sur por Cader Barné. Pasaban luego por Jerón. Subía hasta Adar y volvía entonces hacia Carca. Luego la frontera pasaba por Armón, llegaba al torrente de Egipto y terminaba en el mar. Era esa la frontera meridional, el mar Salado hasta la desembocadura del Jordán. Construía la frontera oriental. Por el norte partía la frontera desde el Golfete en la desembocadura del Jordán. La frontera subía luego de Bet Ogla, pasaba el norte de Bet Ad Arabá y se prolongaba hasta la roca de Boán. Boán era el hijo de Rubén. La frontera seguía luego a Debir por el valle de Acor y subía por el norte de Gilgal frente a la subida de Adinim, el sur del torrente. La frontera pasaba después por la fuente de En-Shemesh y en Rogel. Subía luego por el barranco de Ben-Hinnom. Pasaba por el sur del territorio de los Jebuseos, es decir, Jerusalén. Luego perseguía por la cumbre de la montaña que está frente al barranco de Hinnom al oeste. En el extremo de la llanura de los Refaín por el norte. Entonces la frontera descendía de la cumbre de la montaña al manantial de Neftoa. Luego se dirigía a las ciudades que están en el cerro Efrón y se volvía en dirección de Baal, es decir, Kiriat Jearim. De Baal la frontera continuaba al oeste hasta el norte de Seir. Se prolongaba por las pendientes del monte Jearim en el desierto del norte, dirección del norte, es decir, que Solón pasaba por Bet-Shemesh, atravesaba Tiná y llegaba a la falda del norte de Crom. Allí se volvía hacia Chicarón, pasaba por la montaña de Baal y luego por Yebuel. La frontera terminaba en el mar. El gran mar constituía la frontera occidental. Esa era la frontera de los clanes de Judá. A Caleb, hijo de Jefoné, se le entregó su parte en medio de la tribu de Judá, de acuerdo a la orden de Yahvé a Josué. Kiriat Arba, la ciudad del padre de Aná, que ahora es Hebrón,
Caleb expulsó de allí a los 3 hijos de Anac. Desde allí llevó a cabo una campaña contra los habitantes de Debir. Antes Debir se llamaba Kiriat Sefer. Entonces Caleb exclamó al ataque de Kiriat Safeb, y se apoderaron de ella. Le daré a mi hija Aksá por esposa. Otoniel, hijo de Kenaz, hermano de Caleb, se tomó la ciudad, y Caleb la dio a su hija Aksá como esposa. Cuando ésta llegó donde su marido, éste le aconsejó que pidiera a su padre un campo. Saltó pues de su burro, y Caleb le preguntó: ¿qué quieres? Responde: hazme un favor, ya que has mandado a Negev, dame al menos un manantial. Y le dio las fuentes de Aribá y las fuentes de abajo. Esta fue la posesión de los clanes de Judá. Estas eran las ciudades del sur del territorio de Judá, al lado de la frontera con Edom, en el Negev, Capsel, Arad, Jagur, Kiná, Dimón, Aroer, Kades, Hazor, Gistuá, Gif, Telem, Balom, Hazor, Hadatá, Kirión, Esrón, es decir, Hazor, Amán, Semá, Meclada, Hazar, Kadar, Esrón, Bet, Palet, Hazar, Sual, Besabé y sus pastizales, Baal, Elim, Ener, El Tolá, Kesir, Jomad, Sinkelab, Mandama, Sansana, Lebaot, Silhim, Ajin, Rimón, en total 29 ciudades y sus aldeas. En las tierras bajas de Estaol, Sorea, Aná, Sanua, en Yamnim, Tupúa, Enam, Jarmón, Adulán, Soco, Aseca, Sarim, Aditaim, Gudera y Gederotaim, 14 ciudades y sus aldeas. Senam, Asada, Migdalgat, Dilian, Jamispe, Yotel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lachmaz, Kitli, Gedeor, Bet, Dagón, Naán y Maqueda, 16 ciudades y sus aldeas. Limná, Eter, Asán, Gitá, Asná, Nefsib, Keila, Asib, Marisa, 9 ciudades y sus aldeas. Ecrón con sus pastizales y sus aldeas, todas estas en la región de Asdod, en sus aldeas desde Ecrón hasta el mar. Asdod con sus pastizales y sus aldeas, Gazán con sus pastizales y sus aldeas, desde el gran mar hasta el torrente de Egipto. En la montaña Samir, Yatit, Soco, Dam, Kiriat, Jefe, actualmente Debir, Aná, Moá, Anim, Gosén, Jolón y Quiló, 11 ciudades y sus aldeas. Arab, Dumán, Seam, Junún, Betupúa, Afecá, Után, Kiriat, Arba, actualmente Hebrón y Sior, 9 ciudades y sus aldeas. Maón, Carmen, Sif, Juta, Israel, Yorkeam, Sunuá, Jacayín, Gibea y Timá, 10 ciudades y sus aldeas. Alul, Besar, Geror, Marat, Betamot y el Tecom, 6 ciudades y sus aldeas. Tecoa, Afratá, actualmente es Belém,
Peor, Etán, Culón, Tatam, Sores, Karen, Gelim, Beter y Maná, 11 ciudades y sus aldeas. Kiriat Baal, es decir, Kiriat Jearim y Harán, 2 ciudades y sus aldeas. En el desierto, Betará, Midín, Secaca, Nisam, la ciudad de la sal, y Engid, 6 ciudades y sus aldeas. Los hijos de Judá no pudieron echar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Por eso los jebuseos viven hasta el día de hoy en Jerusalén, al lado de los hijos de Judá. La parte de los hijos de Josué comenzaba por el este, al lado del Jordán en Jericó, en los manantiales de Jericó, incluida el desierto que se extiende desde Jericó a Betel en la montaña. Se extendía desde Betel hasta la luz y llegaban hasta la frontera de los arquitas en Atator. Se prolongaba por el oeste en dirección de la frontera de los jafleteos hasta la frontera de Betorón, debajo de Geser, terminando el mar. Esa era la parte que corresponde a Manasés y a Efraín, hijos de José. Para el territorio de los clanes de Efraín, la frontera de su posesión pasaba por Atroaraj, por Betorón, la ciudad, y terminaba en el mar. Al norte quedaba el Migmetat, la frontera que volvía luego al este hacia Tanat Silo y atravesaba por el este en dirección de Janoat. Descendía de Janoat hasta Atarot y Nará, pasaba por Jericó para terminar en el Jordán. De Púa la frontera continuaba al oeste del torrente de Cana y terminaba en el mar. Era la parte que les tocó a los clanes de la tribu de Efraín, además de las ciudades y aldeas que fueron reservadas para los hijos de Efraín dentro de la parte de la tribu de Manasés. No pudieron, sin embargo, expulsar a los cananeos que vivían en Geser. Estos se quedaron en medio de Efraín hasta el día de hoy, pero fueron sometidos por tributo. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor.